quedar tampoco unos solos días para que este año 2012 concluya, siempre es saludable que nosotros, los cristianos, miremos hacia atrás y evaluemos nuestras vidas, qué tanto hemos podido avanzar o no en ciertos objetivos que nos hayamos propuesto y qué tanto hemos crecido en ciertas áreas de nuestras vidas cristianas. Y en ese sentido, hermanos, uno ve que en tiempos atrás uno era más dado a eso, pero la Navidad se ha vuelto tan estresante en los últimos años que a veces lo menos que hay es tiempo para eso. Sin embargo, es bueno examinarnos a nosotros mismos, a ver qué tanto hemos ido alcanzando objetivos, cómo está nuestro desempeño en los roles que Dios nos ha puesto como esposos, padres, hijos, miembros de una iglesia, nuestros trabajos, etc. Y sobre todo, examinar cómo ha sido nuestra comunión con Dios, qué pecados debemos de prestarle más atención para luchar contra ellos. Y aprovechando lo oportuno que es autoexaminarse en distintas áreas en esta época, yo te pregunto, ¿cómo estuvo tu vida en el año 2012 en cuanto a la práctica de la lectura? ¿Cómo estuvo tu vida en el año 2012 en cuanto a la práctica de la lectura? Tal vez hay algunos que se sorprendan de esa pregunta, porque nunca habían considerado que la lectura fuese un deber para el cristiano. Tal vez tú has visto la lectura como algo que es meramente opcional en la vida. Y es posible que al final de este año tú digas, bueno, yo no he leído casi nada. Y como no es algo que lo había visto con la importancia de vida, tampoco me había puesto a reflexionar con respecto a cómo mejorar en esa área en el próximo año. Sin embargo, hermanos, la lectura es sumamente importante para la vida cristiana. En una ocasión, el famoso evangelista del siglo XX, Billy Graham, que por cierto todavía está vivo, bastante mayor, le preguntaron en una ocasión que si él pudiera repetir otra vez su ministerio, ¿qué haría diferente él? Un ministerio de más de 60 años. Y él dijo, bueno, yo cambiaría dos cosas. Una de ellas es que yo estudiaría 3 veces más que lo que estudié. Yo aceptaría menos compromisos. He predicado demasiado, dice él, y he estudiado muy poco. Y el segundo cambio que haría sería asignar más tiempo en la oración. John Stott, que escuchó esa respuesta, le impresionó y le escribió dándole las gracias por esa reflexión que hizo. Y Billy Graham a su vez le responde y le reafirma eso que ha dicho y le dice que escuchó a un pastor de una iglesia que dijo una vez, si solo tuviera 3 años para servir al Señor, yo pasaría 2 de esos años estudiando y preparándome y 1 lo estaría predicando. Y para estudiar, obviamente, hay que leer. Y impresiona, hermanos, esa anécdota viniendo de un hombre que ha dado toda su vida a la predicación de la palabra. Sin embargo, hablar de la importancia de la lectura para el cristiano en estos tiempos es algo definitivamente raro. Los creyentes estamos viviendo nuestras vidas cristianas muy ocupados en muchos afanes, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Y también estamos afanados por la gran cantidad de actividades que hay en la iglesia. Y muchas de estas actividades, hermanos, son legítimas. Buscar llevar la palabra de Dios a los perdidos, trabajar con los matrimonios, trabajar con los jóvenes. Se exhorta correctamente a seguir la oración y a seguir la palabra en el mejor de los casos. Pero no necesariamente se piensa en la lectura como uno de los medios que Dios nos ha dado para poder crecer en nuestras vidas cristianas. Y así como en el mundo cada día crece el número de personas que no tiene hábito de lectura, lo mismo está sucediendo en la iglesia. Lo mismito. Nos conformamos con el mínimo que un cristiano está supuesto que haga en eso. Lo más que muchos leen, aparte de aquello que tiene que ver con sus carreras y sus estudios, es una porción de la Biblia las veces que puedan. Aunque muchas de esas personas que rara vez leen y si acaso la escritura, no dejarían en muchos casos de leer alguna noticia deportiva, ¿verdad que no? Sobre todo si su equipo va bien. O los mensajes que aparecen en las redes virtuales, los paquitos. Y
Claro, hay algo que todo el mundo lee. Los subtítulos de las películas, cuando están en un idioma que uno no entiende, ahí todo el mundo lo lee. 2 y 3 horas leyendo los subtítulos de las películas. Por eso es que motivar a la gente a leer en estos tiempos es una tarea muy difícil. Muy difícil. Pero yo espero, hermanos, que con la ayuda del Espíritu Santo, cuando termine este mensaje, tú entiendas la importancia de este tema. Corrijas lo deficiente, si es que hay algo deficiente en esa área de tu vida, y tú seas estimulado a lecturas serias y profundas para la gloria de Dios y para el bien de tu alma. De modo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta tarde el tema de rescatando la práctica de la lectura para una vida cristiana saludable. Rescatando la práctica de la lectura para una vida cristiana saludable. Y este tema, hermanos, de entrada nos dice algo, y es que para vivir una vida cristiana saludable, la lectura jugará un papel importante. Esa es la idea central del mensaje. Y yo lo que voy a hacer es responder 4 preguntas. En primer lugar, ¿es realmente importante la lectura para el cristiano? En segundo lugar, ¿cómo contribuye la lectura a una vida cristiana saludable? En tercer lugar, ¿cuáles son los principales enemigos de la lectura al día de hoy? Y en cuarto lugar, ¿cómo puedo desarrollar un hábito de lectura saludable? No piensen que yo voy rápido, lo que pasa es que cada pregunta la voy a ir respondiendo. No es que hablas rápido, sino que cada pregunta usted tiene la oportunidad, en la medida que desarrolle, de anotarlo para los que están tomando nota. En primer lugar, la primera pregunta: ¿es realmente importante la lectura para el cristiano? Sí, es muy importante. Y yo quiero ponerle en sus mentes 3 cosas. Puedo poner, hay muchas otras formas muchas cosas que podemos decir para demostrar su importancia, pero hay 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión. En primer lugar, la existencia de la Biblia demuestra que la lectura es importante. La existencia misma de la Biblia demuestra la importancia de la lectura. Hermanos, Dios nos dejó una revelación general, ¿verdad? La creación. A través de ella podemos conocer algunas cosas de la persona de Dios. Sin embargo, no podemos relacionarnos con Dios adecuadamente solamente con la revelación general. Necesitamos, hermanos, que Dios se comunique de una manera especial al hombre. Y eso es lo que se llama la revelación especial. Dios se comunica al hombre. ¿Y qué vemos, hermanos? Que Dios nos ha dejado en las Escrituras esa revelación especial registrada por escrito. Y para yo saber lo que está en este libro, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Leerla. O que otro me lo lea, ¿verdad? Leerla o que otro me lo lea. Dios ha dejado su revelación a través de un libro escrito. De modo que cuando nos disponemos a la lectura de las Escrituras, sobre todo por nosotros mismos, podemos tener en ese momento una interacción especial entre nosotros con la persona de Dios, de una manera particular. De modo, hermano, que la lectura es importante para que tú puedas conocer a Dios y conocer su voluntad. La lectura, hermanos, es un privilegio que Dios te ha dado en su providencia. Un privilegio que Dios te ha dado. Y la existencia de la Biblia demuestra la importancia de la lectura. En segundo lugar, dentro de la primera pregunta, ¿es importante la lectura? Sí, porque el ejemplo de Pablo demuestra la importancia de ello. El ejemplo de Pablo, el texto que leímos al principio. Dice 2 Timoteo 4:13, cuando vengas trae la capa que dejé en Troas y los libros, especialmente los pergaminos. Hermanos, los estudiosos de la palabra parecen estar todos de acuerdo con el hecho de que esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Posiblemente le faltaban meses para morir y estaba en una situación bien difícil. No es el encarcelamiento que habla el libro de los Hechos. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Su libro, el último capítulo, habla de que Pablo llega a Roma encarcelado, pero él está encarcelado en una prisión domiciliaria. Le alquilan una casa y ahí por 2 años predica el evangelio. O sea que era una prisión no tan difícil, pero ese no es el encarcelamiento en el que está en esta ocasión. Es una situación bien crítica. Él está literalmente en la cárcel, pero no solamente está en la cárcel, sino que ya Pablo está más mayorcito, tenía ya posiblemente 60 y pico de años. Está preso, está mayorcito y está cerca de la muerte. Y él lo menciona en los versículos 6 al 8 de ahí mismo, de 1 Timoteo capítulo 4. Dice él:
yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está hablando como un hombre que aparentemente ya llegó hasta donde iba a llegar. Y lo vemos, hermanos, que está en una situación adicional que también lo dificulta, es que está solo, preso, anciano, próximo a morir y solo. Y lo menciona en los versículos 6 al 8. Algunos de sus colaboradores posiblemente estaban cumpliendo otras responsabilidades ministeriales, pero aún otros lo habían abandonado, y uno de sus principales colaboradores, que era Demas, había apostatado, se había apartado de la fe amando este mundo. Dice él que solamente Lucas estaba con él. Cuando una persona está en una situación difícil y cerca de la muerte, por lo general, esa persona, si va a decir algo o va a pedir algo, va a ser algo que es muy importante para él, ¿verdad que sí? Muy importante. Él no está diciendo, mándame un videojuego. Va a pedir algo serio, algo importante. Y Pablo en esta carta está preocupado por las herejías que se están diseminando en la iglesia. Está preocupado por Timoteo y le exhorta que sea un fiel obrero del Señor. Y le pide, mira Timoteo, yo te necesito, ven pronto a verme. ¿Y qué le pide? Le pide dos cosas. Cuando tú vengas, tráeme una capa, ya que a causa de la precaria situación en la que estaba en la cárcel, donde no tenía ropa suficiente, donde se acercaba el invierno, los presos la pasaban bastante mal. Y la capa le iba a ayudar a protegerse un poco de ese frío. Pero lo segundo que le pide es que le lleve los libros, mayormente los pergaminos. La palabra libros o rollos posiblemente se refiere a papiros, que era el material más común y corriente de la época. Y cuando se habla del pergamino, se habla de un material que era todavía más costoso, en el cual lo que se escribía ahí se preservaba todavía más. Nosotros no sabemos lo que contenían esos rollos ni esos pergaminos, tal vez porciones de las escrituras y otras escrituras no inspiradas. Ahora, hermanos, lo sorprendente aquí es ver a un hombre que recibía revelaciones directas de Dios, porque era un apóstol, que estaba en una situación próxima a la muerte, como ya dijimos, con mucha precariedad, con mucha dificultad, preocupado porque cuando Timoteo fuera, le llevara los libros. Le llevara los libros. A pesar de todas las preocupaciones y todas las necesidades que tenía Pablo, él entendía que todavía necesitaba leer. El que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, el que tuvo el privilegio de ir directamente al tercer cielo, donde le fue dado palabras inefables que a un hombre no le es dado escuchar, que tenía, hermanos, privilegios asombrosos, él entendía que necesitaba leer. Necesitaba leer. Tal era el hábito de lectura de Pablo, hermanos, que ustedes recuerdan cuando él está presentando su causa ante el rey Agripa. ¿Se acuerdan de esa historia? Él está dando su testimonio al rey Agripa. Y Festo, que era que lo tenía preso, está escuchando al lado junto con Agripa. Y Pablo, de una manera magistral, comienza dando su testimonio y termina presentando el evangelio. ¿Y qué hace Festo? Que interrumpe el sermón de Pablo, el discurso de Pablo. ¿Y qué le dice? Estás loco, Pablo, estás loco. Los muchos libros te están haciendo perder la cabeza. Hermano, eso parecería un boche, pero créame, eso fue un elogio. Y él no se dio cuenta que lo estaba elogiando con eso. Festo pensaba que era el mucho leer que lo estaba poniendo así. Pero Pablo dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey sabe estas cosas, porque estas cosas no han ocurrido en algo secreto. Si eso era Pablo, hermanos, ¿cuánto más nosotros, que ni somos apóstoles, que ni estamos presos? Bueno, la verdad hay algunos que sí, ¿verdad? Pero no estamos presos, ni somos apóstoles, ni estamos en esa situación tan precaria. ¿Cuánto más nosotros necesitamos que nos traigan los libros para el bien de nuestras vidas cristianas? Otra razón, hermanos, de por qué es importante la lectura, por los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Hermanos, dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que Dios dio
a ser algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, a fin de capacitarlos para que hagan la obra del ministerio. Esa es la labor de los dones que Dios ha dado a su iglesia, de los dones hombres. Y muchas de esas enseñanzas, ellos lo han dejado a través de páginas escritas. No todas las iglesias de esa época escucharon personalmente a Pablo hablar, ni a Pedro, ni a otros apóstoles. Ahora, las enseñanzas por escritas sí llegaron y pudieron beneficiarse de esas enseñanzas escritas. De modo que cuando nos exponemos a dichos hombres, estamos creciendo hacia la madurez. Y hermanos, uno ve en la palabra de Dios diversidad, ¿verdad que sí? Uno ve que no es igual la forma que escribe Pablo que la que escribe Pedro, ni que la que escribe David. Lo mismo vemos al día de hoy. Uno ve los dones que hay en la iglesia al día de hoy y son diferentes, ¿verdad que sí? Y podemos hasta identificarnos. A mí me gusta más como lo hace fulano o como lo hace aquel otro. Y lo mismo pasa también con la predicación. No todos predican igual. Cada quien tiene un estilo. Ahora, hermanos, al final, sin importar el estilo, sin importar la forma, sin importar la particularidad, todos podemos beneficiarnos de todos los dones que Cristo ha dado a la iglesia. Ya sea Pablo, Apolos, como se acuerdan en Corinto que ellos se debatían de yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. ¿Y qué le dice Pablo? Pero ven acá, es una discusión que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Pablo es de ustedes. Apolos, Cefas, la vida, la muerte, todo es vuestro. Pueden beneficiarse de todo. No es necesario dividirse en bandos, todo es nuestro. Calvino, Spurgeon, Juan Carlos Rell, Martin Lloyd-Jones, John Piper, Donald Carson. Hermanos, todo es nuestro. Todo Dios nos lo ha dado para nuestro beneficio personal y para la gloria de Él. Ahora, hermanos, los pastores son falibles. Esos dones son falibles. Así como lo son las páginas que nos han dejado por escrito, con excepción de la Biblia. Por eso es que cuando estamos leyendo tenemos que saber a quién estamos leyendo. Y debemos de evaluar cada enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Pero el punto es que al exponerte a esos dones, podrás comprender cosas que antes tú no comprendías. Y eso te será de ayuda para crecer en la gracia de Dios y para la renovación de tu mente, para la gloria de Dios. De modo que, esa es la primera pregunta. ¿Es importante la lectura de la Biblia? ¿Sí o no? Sí, es importante. Segunda pregunta. ¿Cómo contribuye la lectura a una vida cristiana saludable? Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un llamado del apóstol a renovar nuestra mente. ¿Cómo contribuye la lectura a esto, a esta renovación de la mente, a esta vida cristiana saludable? Hermanos, porque la lectura estimula el pensamiento. La lectura estimula el pensamiento. Y aquí estoy siguiendo de cerca el capítulo 3 del libro Piense, de John Piper. Dice lo siguiente: cuando usted lee, su mente ve formas en las páginas. A eso le llamamos ¿qué? Letras. Mediante años de enseñanza y asociación, usted ha aprendido con la mente que estas formas simbolizan sonidos, vocales y consonantes. También ha aprendido que cuando se las agrupa de ciertas maneras, estas letras forman palabras que representan objetos, personas, acciones, descripciones, ideas y sentimientos. ¿Verdad que sí? De manera que leer implica ¿qué? Pensar. Ahora, claro, hermano, una aclaración. Si lo que tú estás acostumbrado a leer son cosas superficiales o cosas que contaminan el alma, entonces tu ejercicio de pensamiento será guiado a llevarte a ser peor, no mejor. De modo que aquí no estamos hablando de leer cualquier cosa, sino de leer cosas que valgan la pena. Pero una vez que tú has decidido leer cosas que valgan la pena, para que dicha lectura estimule el pensamiento, ¿qué tú tienes que hacer? Bueno, tú aprendes a ser reflexivo con lo que tú estás leyendo. Tú analizas lo que se está leyendo. Porque hay gente, hermano, que la lectura, si no es reflexivo, tampoco le va a hacer bien. Porque como alguien decía, todos los pensadores son lectores, pero no todos los lectores son pensadores. Uno tiene que ser lector, pero tiene que ser pensador también. Hay que reflexionar en lo que uno está leyendo. Y en la medida que tú estás reflexionando en esa lectura, resulta que tú te encuentras con una porción que es un poco difícil.
porque tú no entiendes la palabra o la idea o la relación que hay de ese pensamiento con otro. Entonces como que se comienza a ver como complicado el libro. En ese momento, si tú decides tratar de entender lo que estás leyendo, no, es que yo tengo que tratar de entender esto. En ese momento tu mente va a estar siendo ejercitada. Y luego que comiences a entender eso que tú estás leyendo y lo filtras a la luz de la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Entonces tú vas a comenzar a relacionar eso que tú lees contigo mismo y con tu relación con Dios y con el mundo. Y todo eso, hermano, va a estar ocurriendo en el ámbito de la mente. Pero ¿qué pasa? Tú estás reflexionando y tú estás orándole al Señor. Señor, ayúdame a entenderlo, ayúdame a aplicarlo, ayúdame, Señor, a recibir eso en dependencia de ti. Y entonces, hermanos, en ese contexto tu mente va a ir siendo renovada. Porque vas a entender cosas que antes tú no entendías. Vas a percatarte de cosas que tú no sabías que tú estabas haciendo, que estaban mal. O cosas que tú estabas dejando de hacer. Y que lo correcto era que lo hicieras. Y entonces tú vas a luchar para poder tener la mente de Cristo. Y para poder conocer eso que dice Romanos 12:2. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Como lo expresa Piper, la mente continúa sin descanso hasta que desarrollamos una visión coherente del mundo, de manera que podemos vivir vidas arraigadas en la verdadera comprensión de la palabra de Dios y sus aplicaciones en la realidad. Y hermanos, al igual que con otras cosas, déjenme decirle, al principio de ese pensamiento serio y profundo, puede que parezca muy duro. Si a usted le parece duro a veces leer ciertos libros, bienvenido al club también. Muchos libros, uno dice, oye, pero ¿por qué tiene que ser como tan complicado esto? Y la tentación en ese momento que tú te lo encuentras difícil, ¿tú sabes cuál va a ser? Abandonar la lectura. No, este no es el tiempo para mí, para este libro, déjame coger otro. Pero ¿qué pasa? Te pasa lo mismo y al final tuviste 10 libros en el año que comenzaste a leer y no terminaste ninguno porque tú decías que no era el momento para ti. Y van a haber muchos argumentos para tú parar la lectura. Oye, pero tú sabes lo cansado que yo vengo del trabajo. De que para estar leyendo cosas, para eso está el pastor. Yo mejor me pongo a hacer otra cosa más práctica. Eso es una opción que tienes, que no es la correcta. Pero si tú decides perseverar con una actitud correcta, hermano, al final tú verás el fruto de tu esfuerzo. El fruto de tu esfuerzo. Dice Piper, todo entrenamiento es doloroso y frustrante en el camino a obtener habilidades que más tarde se convierten en algo natural y que conduce a un gozo mayor. ¿Verdad? Como cuando usted comienza a aprender un instrumento musical. Es complicado, es difícil. Y los dedos le salen callos. Pero ¿qué pasa si usted decide perseverar? Que al final va a surgir natural y lo vas a disfrutar. Eso es como cuando los carros mecánicos, ¿verdad? Cada día son menos. Qué complicado era aprender a manejar un carro mecánico. Usted decía, pero ¿cómo yo puedo estar pendiente al cambio, al cloche, a que no se me apague? Y si una subida, y si se mete otro. Pero después que tú aprendiste, lo que aprendieron, resulta que sale natural. Dice Piper, una parte de la madurez es el principio de la gratificación postergada. ¿Qué es esto? Bueno, dice él, si usted no puede aceptar el dolor de aprender porque es necesaria una gratificación instantánea, usted pierde una de las recompensas más grandes de la vida. Hay gente que quiere, es que yo quiero el beneficio ahora, quiero verlo una vez. Yo quiero ser impresionado en el momento. Dice él, no, a veces hay que trabajar duro, a veces hay que ir contra la corriente, a veces hay que sujetar el pensamiento. Y con el tiempo puede ser que tú veas, ahora entendí, y lo disfruta. El gozo y el disfrute en ese momento va a ser muchísimo mayor, muchísimo mayor. De paso, hermano, este principio de la gratificación postergada se aplica no solamente a leer la Biblia u otros libros, sino también a la hora de escuchar una predicación de la palabra. ¿Sabían eso? Hermanos, es cierto que los predicadores y maestros debemos aprender a usar un lenguaje que la gente nos entienda y debemos hacerlo de forma perseverante. Porque también es cierto que a veces hay predicadores que predicando pueden parecer que son médicos hablando con otros médicos y eso es complicado.
un artículo, un médico escribió acerca de un anciano, decía, este anciano geriátrico de sexo femenino tiene múltiples problemas auriculares que limitan las actividades deambulatorias. ¿Qué habrá querido decir? La ausencia de un intercambio verbal agrava su separación de la realidad y refuerza su aislacionismo. Ya no es capaz de relacionarse con los hechos a estas alturas. Las consideraciones psicogeriátricas en el contexto de una distorsión conceptual y una paranoia son también parámetros en las dimensiones totales de sus problemas. ¿Usted entendió? Yo tampoco, doña Amada. ¿Usted sabe qué fue lo que él quiso decir? Él lo que quiso decir fue, esta mujer de 83 años de edad tiene artritis, no puede desplazarse, está sola, confundida y asustada. Entonces, los maestros tienen que hablar claramente para que se entienda. Pero mire, por más claro que hable, por más claro, hermano, hay un proceso de pensamiento que el que escucha tiene que estar dispuesto a soportar para el bien de esa persona. Hay un esfuerzo mental que requiere escuchar la predicación, que requiere leer buenos libros. Por eso dice Piper, las riquezas más grandes son para aquellas que trabajan duro para comprender todo lo que realmente está allí. De modo que en ese proceso de lectura reflexiva, en actitud humilde, en dependencia de Dios en oración, eso va a estimular, hermanos, la renovación de tu mente. Y te ayudará a ser no un cristiano superficial, sino un cristiano espiritualmente saludable, con los sentidos espirituales ejercitados para poder agradar mejor a tu Señor. Pero hermanos, hay situaciones y cosas que son un obstáculo para la lectura. Hay situaciones y cosas, hay que reconocerlo. Y eso nos lleva a nuestra tercera pregunta. Hemos visto en primer lugar, es importante la lectura. La segunda pregunta es, ¿cómo esa importancia se manifiesta? ¿Cómo contribuye la lectura a una vida cristiana saludable? Tercera pregunta, ¿cuáles son los principales enemigos de la lectura al día de hoy? ¿Cuáles son esos enemigos? En primer lugar, hay muchos, pero mencionando algunos, en primer lugar las muchas ocupaciones. Las muchas ocupaciones. Y si este es tu caso, hermanos, simplemente te puedo decir que procura reorganizar tus prioridades de modo que tú puedas sacar tiempo, no solamente para tu familia, sino un tiempo para ti, para descansar y tiempo para la lectura. Porque si tú no haces un balance en esa vida, al final, hermanos, la vida te lo va a cobrar. Te lo va a cobrar. En el libro Mi corazón por tu causa, que habla acerca de la predicación de Albert Martin, se menciona la historia de Robert Murray M'Cheyne, que fue un gran hombre de Dios del siglo XIX, que Dios usó grandemente. El único problema con M'Cheyne fue que se murió a los 29 años de edad. A los 29 años. Y él dijo antes de morir, Dios me dio un mensaje que llevar y un caballo que montar. Ese caballo era él. ¡Ay de mí! He matado al caballo y ahora no puedo llevar el mensaje. Procura, hermano, reorganizar tus prioridades. Claro, hay épocas que van a limitar más la lectura que otras épocas. Hay situaciones laborales particulares que son de una época particular. Hay épocas de estudio que son particulares. Cuando se están criando niños pequeños, cuando hay problemas de salud. Lo importante, mi hermano, lo importante es que tú tengas un compromiso verdadero con la lectura. Que tú tengas un compromiso con ella. ¿Tú sabes por qué? Porque si hay un compromiso, tú vas a dejar de leer cuando realmente, tú digas que realmente no puedo. Cuando hay un compromiso, cuando no hay el compromiso, aparecerán muchas razones para dejar de hacerlo. Cuando existe el compromiso, tú sabrás que no pude, no lo hice, fue porque no pude, realmente, delante de Dios, no pude hacerlo. Ahora, hermanos, yo creo que muchas personas no leen por falta de tiempo. John Piper dijo en una ocasión, uno de los grandes usos y demostraciones del Twitter y del Facebook será demostrar en el último día que la falta de oración no era por falta de tiempo. No era por falta de tiempo. Y yo creo lo mismo con respecto a la lectura. Y sé de muchas personas que decían
que estaban abrumados, que no tenían tiempo para leer, para orar. Pero están ahí conectados, chiqui, chiqui, chiqui. Tony Reiken, que es uno de los que trabaja en el ministerio de Serving God, escribió hace unas semanas 4 razones por las cuales los hombres no leen. Porque, hermanos, esto es un problema general, pero penosamente, sobre todo, es un problema de los hombres. Y esto que él dice, o sea, aunque se aplica a las mujeres también, él lo dirige directamente a los hombres. Y él dice que, por un lado, los hombres no leen porque muchas veces no saben por dónde comenzar. Vivimos en una edad, vivimos en la edad de oro, dice él, de la edición de libros. Hermano, es increíble la cantidad de libros que hay al día de hoy. Y es ideal para el ávido lector, pero eso abruma a muchos hombres. Los abruma y no saben por dónde comenzar. Voy a ser un lector fiel a partir de ahora, pero cuando veo tantas opciones, ¿qué pasa? Al final yo digo, bueno, están ahí. ¿Y por dónde comienzo? Si es un problema para ti, hermano, acércate a alguna persona de la iglesia, algún pastor, que te diga por dónde comenzar. Eso no es tan complicado de resolver. Acércate a una persona que no tenga ese problema y que te diga por dónde comenzar. Por otro lado, dice él, los hombres no leen porque las seducciones visuales son más atractivas. Muchos hombres no leen por el simple hecho de que los libros no pueden competir con el entretenimiento visual y pasivo que el mundo ofrece. Y los hombres por lo general somos más visuales. Y como la lectura no es visual, a menos que tenga caricatura, pero tiene que ser muy buena caricatura, ¿verdad? Entonces, muchas veces no leemos. Es más fácil sentarse a ver un juego de pelota, ver la noticia, alguna película interesante o navegar por internet. Las imágenes, a diferencia de la lectura, casi no estimulan el pensamiento. Si usted no lo sabía eso. Las películas, las imágenes casi no estimulan el pensamiento. Dice un autor, una imagen es procesada en un instante. Usted la ve ya, ahí está procesada. Mientras que las palabras toman tiempo y secuencia. Y esta realidad, hermano, te debe llevar a ¿qué? A ser más intencional con el tema de la lectura. ¿Ay, cómo yo soluciono eso? Siendo más intencional con el tema de la lectura. Porque créanme, hermanos, a muchos de nosotros, y en parte me incluyen eso, no crean que nos sale tan natural tampoco el tema de la lectura. ¿Qué debemos hacer? Los que no somos tan naturales en eso, ser más intencional con el tema. Sigue diciendo Reiken, los hombres no leen muchas veces porque creen que es una pérdida de tiempo. Ay, yo no diría eso. A veces hay cosas que uno no lo dice expresamente, pero en el corazón eso es lo que uno cree. Tú sabes tantas cosas que yo tengo que hacer. Muchos hombres, dice él, no leen libros porque no están convencidos de que ese tiempo que está usando en el libro va a ser algo para arreglar sus vidas. Sin embargo, yo espero que si tú estás escuchando atentamente este mensaje, tú sabrás que la lectura de buenos libros es una de las mejores formas en la que un creyente puede aprovechar su tiempo. Una de las mejores formas en que un creyente puede aprovechar su tiempo. De modo que si tú piensas que es una pérdida de tiempo, en ese momento, tú puedes pensar que es un pensamiento del maligno que te quiere apartar de la lectura. Míralo como una forma correcta de aprovechar el tiempo y procura hacer uso de este privilegio que Dios te ha dado. Finalmente, dice Reiken, ¿por qué algunos hombres no leen? Porque les falta disciplina. Les falta disciplina. La lectura, dice él, puede ser un hobby para algunos, pero nunca es menos que una disciplina. Leer bien requiere atención concentrada y un compromiso de tiempo. Y eso es así. Y algunos dirán, bueno, pero ok, ahí diste en el punto, diste en la llaga ahí. Es que yo no tengo disciplina para leer. De hecho, hermanos, esa es la razón que uno escucha más. Mira que a mí no me criaron con eso. Yo de chiquito lo que era, veía muchos muñequitos y los super amigos y super qué sé yo qué. Y ahora, ¿cómo yo me pongo a leer a Calvino? Si yo lo que veía era Superman, Aquaman, ¿quién más? ¿Ustedes saben? ¿Super quién? Superatono, yo no me acuerdo de eso. Si el problema es falta de disciplina, entonces eso nos lleva a nuestra cuarta y última pregunta de esta noche. ¿Cómo puedo yo desarrollar un hábito saludable de lectura?
¿Cómo puedo desarrollar un hábito saludable de lectura? Por si acaso, hermanos, estamos diciendo muchas cosas. Yo voy a publicar todas estas cosas en el blog, verdadyamor.com, para que si después quieren, lo voy a completo el mensaje para que los que quieran tomarlo y analizarlo mejor. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar un hábito de lectura saludable? En primer lugar, sé consciente, hermano, de la necesidad que tienes de leer. Sé consciente de la necesidad. Si tú no estás consciente de la necesidad, no lo vas a hacer. No lo mires como algo opcional, sino como un deber que te ayudará en tu carrera cristiana. Y si tú eres hombre, piensa que tu responsabilidad todavía es mucho mayor. Si tú eres un hombre, tu responsabilidad todavía es mucho mayor. Porque, hermano, tú estás llamado a ser un pastor en tu hogar. Aunque tú nunca prediques en un púlpito, en una iglesia, tú estás llamado a ser un pastor en tu hogar. Y ser pastor incluye la responsabilidad de transmitir instrucción religiosa y de aplicarla a la vida de tu familia. Y eso es tan real, hermanos, que Pablo lo presupone en 1 Corintios 14, 35. En ese capítulo, hermanos, que se debate el tema del uso del don de profecía, el don de lenguas. Algunas porciones, hermanos, que son difíciles de interpretar. Pero hay cosas que están claritas en ese capítulo. ¿Qué dice Pablo? Si la mujer tiene alguna pregunta, en casa pregúntele a su marido. ¿Y qué está asumiendo Pablo? ¿Qué está presuponiendo? ¿Qué está presuponiendo? Que el marido va a estar preparado para responder lo que la mujer pregunte. Y hermano, hay esposas que preguntan cosas difíciles, de verdad se lo digo. Pero ¿qué va a hacer ese marido? Va a estar preparado para eso. Si no tiene la respuesta, la va a buscar. Pero Pablo asume que el liderazgo espiritual religioso lo van a ocupar los hombres. De modo que, hombre, Dios espera que tú seas capaz de guiar a tu familia espiritualmente. Y la lectura correctamente practicada será de gran ayuda para que tú puedas ejercer ese papel de líder. Será de gran ayuda. Yo te pregunto, si yo le preguntara a tu esposa, ¿cómo está tu marido en esa área? ¿Qué me respondería tu esposa? Bueno. No, ya, imagínate, ¿qué va a decir? La verdad. Pero si la verdad es esa, entonces debería avergonzarte. Y debería estimularte a tomar el liderazgo en eso. Si yo le preguntara a tus hijos, ¿cómo es tu papá con la lectura? Bueno, yo sé que él es bueno cambiando los canales de la televisión. Pero ¿cómo es en la lectura? ¿Eres tú un estímulo y un ejemplo para que los que están debajo tuyo en tu casa se dispongan a leer? ¿O es tu mujer que te tiene que estar diciendo, acuérdate del devocional, no te veo leyendo, esto, aquello? Lo grande es que hay muchos hombres que quieren que sus hijos entonces sean un ejemplo en la lectura. Un ejemplo en la lectura. Y usted lo ve con no sé cuántos libros que no termina de leer. Demuéstrale a tu familia que para ti la lectura ocupa un lugar de importancia. Y míralo como un tiempo que tú estás invirtiendo aún para el bien de los que están en tu casa. Sé consciente de la necesidad que tienes de leer. En segundo lugar, pídele a Dios que te dé amor y compromiso por la lectura. Pídeselo a Dios. Estamos diciendo que es un deber, que le va a hacer bien a tu alma, que no hay otra salida. Pídele a Dios que te ayude. Y hermano, yo te aseguro que esa será una oración que será agradable ante los oídos de Dios. Dios se va a agradar que le pidas eso. Pídele a Dios que te dé amor por la lectura. En tercer lugar, desarrolla un plan de lectura diaria de toda la Biblia en un periodo determinado de tiempo. ¿Verdad? Yo no voy a hablar más de eso porque se está repartiendo inclusive un plan de lectura. Simplemente quiero decir aquí que no necesariamente la Biblia hay que leerla en un año. Eso es un reto que no todos podemos asumirlo. Hay personas que sí, los felicito. Ahora, Dios espera que tú te expongas a toda la Biblia en un periodo determinado de tiempo. Para que no pase como dijo el pastor Sur esta mañana, que tú llegas al cielo y no sepas quién era Miqueas. Por cierto, a mi hija le gustó mucho, pastor, esa anécdota. En cuarto lugar,
Desarrolla un plan realista y variado de lectura semanal de otros libros. Fíjense, estoy diciendo la Biblia todos los días. La lectura de otros libros, desarrolla un plan de lectura que sea al menos semanal, sobre todo de libros cristianos. Cuando tú hagas ese plan, toma en cuenta cuáles son tus demás responsabilidades, como persona, como miembro de la familia, como iglesia, porque, ¿verdad?, tampoco es que vas a tomar la lectura para descuidar otros deberes que Dios te ha puesto sobre ti. Y no comiences, si tú no tienes ese hábito, queriendo leer mucho. Yo, wow, yo salí, tengo un deseo de leer. ¿Verdad? Y usted sabe lo que pasa entonces, que eso es como cuando usted tiene un deseo de ir al gimnasio, que tiene mucho tiempo que no va, y ve todo eso hierro, y ve todos esos tigres. Ay, tigres es todas esas personas para internet, porque ahora yo no sé. ¿Cómo? Atletas musculosos, bueno. ¿Y qué usted hace cuando usted ve ahí? Usted le da a todos los hierros. Y no, que yo puedo más, súbame la libra a eso. El primer día, el segundo día, hasta ahí ya. Después está con un dolor que no aguanta. Lo mismo puede pasar cuando tú quieres entonces leer mucho. Una gente que no tiene el hábito y quiere de repente leer muchos libros. Y está leyendo, ¿qué libros te está leyendo? Son como 6 al mismo tiempo. Mejor lee un libro a la vez. Y pocas páginas diarias quizás para comenzar. Eso es mejor que querer comenzar con mucho ímpetu y después abandonar la lectura. Trata de utilizar momentos en los que tú estés forzosamente sin nada que hacer para leer. ¿Verdad? Cuando tú tienes que estar en una cita en el médico, que por lo regular te ponen 1 hora y te atienden 2 horas después. O en algunos otros contextos. Yo iba a decir en un tapón, pero es muy desagradable cuando usted pasa el carro de adelante y el tipo está parado porque está leyendo y usted atrás deseoso de llegar a un sitio. Yo sé que hay aquí 2 o 3 gente que hacen eso, pero procura en tu lectura ser variado para mejorar tu vida de comunión con Dios y con su palabra y para luchar con ciertos pecados en tu vida y desarrollar ciertas virtudes. Tal vez te corresponda leer libros que hablen de la vida cristiana, como ese maravilloso libro del secreto de la vida cristiana de Juan Carlos Rael. Hermano, si usted no se ha leído ese libro, léaselo. No importa el tiempo que usted tenga de convertido. No importa que usted tenga duda de que si es cristiano, léase ese libro, que le va a hacer bien. Para entender mejor ciertos temas de la Escritura, para conocer mejor a Dios, para conocer cierta doctrina de la palabra. Considera leer libros que desarrollen esos temas doctrinales, que son muy importantes. Hay gente que le tiene miedo a la palabra doctrina, porque dice que eso sueño es muy profundo. Hermano, la doctrina es esencial y fundamental para una vida piadosa. Y es importante a veces leer ese tipo de literatura. Por ejemplo, el libro resumido de Gruden, Doctrinas Bíblicas, es un buen libro para comenzar. Para conocer cómo Dios ha edificado a su pueblo a lo largo de los siglos, cómo ha usado a débiles pecadores para que su reino se extienda, para yo ser estimulado a las misiones, como se predicó el domingo pasado. Tal vez yo deba leer libros de historia de la iglesia o biografía de grandes misioneros, que de paso es la clase que yo voy a dar el próximo cuatrimestre, para los que quieran. Y una serie muy buena, Los Cisnes no guardan silencio, de Piper, que trata algunas biografías que son excelentes. Quizás tú necesitas temas que te ayuden a defender tu fe ante otras religiones y sectas, o ante el bombardeo que hay en este mundo con respecto a temas como el aborto, la evolución, la homosexualidad. Tal vez tú puedas leer libros que traten la defensa de la fe, como ese maravilloso libro de Tim Keller, En defensa de Dios. Hermanos, es maravilloso ese libro. Puede que no esté de acuerdo exactamente con todo lo que dice, pero el libro es fantástico. Yo lo recomiendo. Ahora, hermanos, déjame aclarar algo. Hay cosas que no valen la pena leerlas. Cuando los adivinos en el libro en Éfeso se convirtieron al ministerio de Pablo, dice que ellos llevaron los libros de adivinación, los llevaron y los tiraron al fuego. Ellos no dijeron, mira, es bueno tener los libros de adivinación, porque ellos tiraron al fuego esas cosas paganas. Sin embargo, como creyentes podemos sacar provecho a cosas escritas aún por autores que no sean cristianos, aplicando siempre el discernimiento que Dios nos ha dado. Los clásicos griegos, entre otras cosas. Pablo usó de esos libros cuando predicó en Atenas. Y cuando le escribe la carta a Tito, habla de los profetas de los cretenses. O sea que Pablo leía también ese tipo de literatura. Otro principio. Hemos dicho, hermanos, sé consciente de la necesidad que tienes de leer. Pídele a Dios que te dé amor por la lectura y compromiso. Desarrolla un plan de lectura de la Biblia.
Ten un plan realista y variado semanal de otros libros. Otro principio, busca la ayuda de otros que te estimulen a la lectura. Busca la ayuda de otros. No te sientas mal si tú encuentras a alguien que ha avanzado más por ese camino. Mira a ese hermano como un reto para ti en esa área. Como un reto para ti. Yo recuerdo cuando estaba en Ecuador, estaba un grupo de jóvenes que hay en la iglesia del Pastor Icaza, que esos jóvenes devoran los libros. Y usted lo veía hablando y hablando, y había una joven ahí, nueva creyente, que estaba ahí nada más, con los ojos abiertos, escuchando. Y yo le pregunto ya, ¿y tú entiendes todo lo que están diciendo? Mira, yo no lo entiendo todo, pero yo estoy emocionado oyendo eso y estimulada a poder entender todas estas cosas. Y esa jovencita se bautizó ahora, y está fajada ahí. Míralo como un reto de Dios para ti, ver a otras personas que tienen un buen hábito de lectura. Alguno puede decir, bueno, mira, ese mensaje que tú has dado tal vez no es para mí, porque si algo yo tengo es hábito de lectura. Entonces este consejo es para ti. Si tú tienes el hábito de lectura, sé de estímulo y de influencia para que otros también lean. Si tú eres de los pocos que tienen ese buen hábito, no lo digas, bueno, yo no quiero parecer orgulloso, yo mejor no me quedo callado. No, sé de estímulo y de influencia para otros. Tony Ray que menciona esta anécdota. En una iglesia, un pastor recogió a 12 muchachos que no suelen leer libros para leer a través de toda la teología sistemática de Wayne Grudem, un capítulo por semana. Oigan eso. Es un libro largo, pero era factible porque sugiere áreas concretas en la iglesia que necesitan claridad para una variedad de temas. Y ese pastor, hermano, se dispuso a eso con esos 12 muchachos por 3 años y el plan funcionó. Y no solamente funcionó, sino que la influencia del grupo de lectura se expandió. Al año siguiente, esos 12 chicos comenzaron a formar sus propios grupos de lectura y a abordar nuevos problemas y preguntas. Y lo mismo ocurrió, dice él, al año siguiente. Ahora, después de 3 años, hay 600 hombres que han leído toda la teología de Grudem, porque un pastor sabio invirtió en 12 hombres durante un año. Fue un año que duró, perdón, no 3, un año. Quiera Dios, hermano, que en esta iglesia suceda algo así. Ese es mi deseo. Mi deseo. Hermano, pero aquí hay muchas otras cosas, sí también, pero la lectura también es uno de ellos. Y como el tema de la lectura, yo estoy diciendo, quiera Dios que Dios obre eso también en nosotros, de alguna manera. Que sea algo inclusive que se repita en el año 2013. Para que se cree esa cultura de lectura en esta iglesia. Otro consejo, procura en la medida de lo posible tener las circunstancias adecuadas para leer. Si tú sabes que tú no tienes el hábito, que tú estás en eso, entonces no te pongas a leer con una luz así, casi tú no puedes leer lo que estás viendo, porque te va a dar sueño y te vas a dormir. O vas a tener que ir al oftalmólogo, te va a molestar. No quieras, voy a leer ahora en la cama, sí, porque al final vas a amanecer, ¿verdad? Con el libro posiblemente encima de la cara y te habrás dado cuenta. Busca en la medida de lo posible un lugar, una posición cómoda, el lugar adecuado, el tiempo correcto, si es que puedes. Pero el punto es que tú hagas todo el esfuerzo por hacerlo. Y por favor, no trates de leer y ver televisión al mismo tiempo. Te aseguro que no va a funcionar. No va a funcionar. Al final va a ser más interesante la televisión si lo juntas las dos cosas. No lo hagas. Ustedes se ríen, pero a mí me pasó una vez, me ha pasado. Aprovecha finalmente la tecnología para leer. Aprovecha la tecnología para leer. Ahora, hermanos, con la tecnología se reciben libros económicos. Las obras de Jonathan Edwards están en internet. ¿Usted sabe cuánto? A $1. ¿Sabía eso? A $1 o $2. Ahora, aprovechala para leer, porque entonces hay gente que comienza a bajar libros, baja libros. Y no se ha leído uno solo de esos libros que ha bajado. Y cuando usted ve que se dispone con su tablet, su iPad, su Samsung, cualquier marca, ¿verdad? Muy orgulloso, comienza a leer ahí, pero ahí ¡plup! Llega un mensaje de fulanita, pero tengo que responderle a la hermana. ¡Cluc, cluc, cluc! O déjame ver en la agenda, aprovechar que está ahí, y entra en la agenda, y tengo que actualizarlo. Y al final, ¿usted sabe qué pasa? Usted ha hecho todo menos aprovechar la tecnología para desarrollar en usted el hábito de lectura. De modo que aproveche la tecnología para leer. Queridos hermanos,
yo quiero confesar que este mensaje, yo lo di como un taller en el retiro de la iglesia de Oasis y traté de transformarlo en un mensaje, pero siento que se quedó mucho el sabor a taller, pero yo sé que ustedes son misericordiosos. Yo espero que con este mensaje haga que algunos que ya tienen el hábito de lectura lo mantengan y estimulen a otros a que lo tengan. Que otros que están luchando por leer no se desanimen, sino que sigan en la lucha. Que tú mires la lectura como una lucha, la lucha por la lectura. Así como está la lucha por la oración, la lucha por predicar la palabra, la lucha por ciertos pecados que tú sabes que tienes que luchar. Mira la lectura como una lucha en tu vida. Y dile a tu esposo, a tu esposa o a otros que te ayuden en esa lucha. Y aunque puedas hasta rendir cuentas con respecto al área de la lectura. Para que al final del año 2013 tú puedas decir, óyeme, crecí un poco más en esa lucha para la gloria de Dios. Cuídate de pensar cosas como a veces las que uno oye. Hay gente que piensa, pero que aquí en esta iglesia ya lo que se predica de este púlpito, ¿para qué yo voy a leer? ¿Tú sabes lo sólido que es este púlpito? Mano, eso no es pensamiento correcto. Si tú te llevas de eso, tú vas a ser un cristiano superficial. No porque el púlpito lo sea, sino porque el púlpito es solamente un medio y hay más medios. Hay personas que dicen que yo tengo muchos años de convertido. Yo voy a leer ese tema de la crianza de los hijos. Pero tú sabes los 39 sermones que dio el pastor Jesús una vez, los 6 sermones que dio el pastor Lester, en la escuela dominical que dio Marco Peña, y otra vez leer libros de crianza de los hijos. En estos días, hermanos, yo terminé de leer un librito de la crianza de los hijos de Lou Priolo. Y yo tuve que pedirle perdón al Señor, hermano, porque me había dado cuenta de mis pecados en alguna de esas áreas. ¿Y qué me llevó, hermanos, a ver eso? La lectura de un libro de la crianza de los hijos, cuando yo he oído no sé cuántos sermones y me he puesto no sé cuántos temas con respecto a eso. Necesitaba esa lectura para mejorar en esa área de mi vida cristiana. Y tuve que pedirle perdón a Dios y tuve que pedirle perdón a mi esposa. Y decirle, Glenny, mira, yo he fallado en esto, perdóname. Perdóname, ¿tú haces eso? Si no haces eso, revísate. Porque cuando nos exponemos a todas estas cosas, hermano, lo que nos damos cuenta es las debilidades y las cosas que tenemos que mejorar. Hay personas que dicen, lo que pasa es que esta iglesia lo que necesita es acción. Tú estás hablando de lectura. Hermano, necesitamos acción, pero necesitamos también lectura, las dos cosas. Es más, para accionar mejor, hay que leer mejor. Que hay que mandar misioneros, lee más para que sepa cómo hacerlo. Que hay que hacer misericordia, lee más para que sepa cómo hacerlo. Que hay que hacer no sé qué cosa, lee más, que para lo que sea la lectura será tu apoyo y tu ayuda. Lee más para la gloria de Dios. Es verdad que hay personas que tú dices, oye, pero yo conozco un hermano, a una gente que dice que es cristiano que lee mucho y yo veo que está peor. Dice Gruden, si el estudiante, por inteligente que sea, no continúa orando a Dios para que le dé una mente entendida y un corazón creyente y humilde, y si no mantiene un andar personal con el Señor, la mente y el corazón no cambiará para mejor, sino para peor. O sea, si tú no lees con la actitud correcta, es verdad, eso te va a hacer peor. La solución, sin embargo, no será dejar de leer y estudiar, sino seguir haciéndolo y pidiendo a Dios estas cosas que menciona Gruden, para que nuestras mentes realmente sean renovadas para la gloria de Dios. Hermanos, por amor a Cristo, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, y para ser mejores testigos en este mundo, yo espero que el Señor ponga en nosotros como iglesia ese amor por la lectura edificante, que nos haga creyentes con una mente más profunda, y que lejos de llevarnos a la inacción, más bien eso sea un instrumento usado por Dios para continuar, hermanos, con el grande privilegio que Dios nos ha dado con el avance del reino de este mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Amén.